el Frente Amplio, si uno mira la trayectoria de sus dirigentes y también la trayectoria de sus demandas, es una, es prácticamente un gremio de estudiantes universitarios. El presidente Boric también sigue siendo básicamente el presidente de la fecha. Y ellos efectivamente, si uno, ellos tienen eh, en stock, ellos hacen stock de todas las demandas existentes, ¿cierto? Los mapuches, los deudores habitacionales, los pescadores, lo que sea, digamos. Tienen, digamos, en stock tienen todas esas demandas. Pero cuando uno ve el flujo, o sea, donde realmente le ponen empeño y lo que vuelve constantemente como su gran bandera de lucha, es el tema del CAE y el financiamiento universitario. Ese es su verdadero tema al final del día. No es la educación, eso también es importante. Se dijo, no, si este es un movimiento educacional. No les interesa en absoluto la educación. Hemos visto durante el gobierno que es un tema al que no le prestan ni 5 minutos de atención, en términos de calidad de la educación, preocupación por el conocimiento. Aquí no hay nada de eso, nada de eso. Boric y sus amigos vienen de la política universitaria, pero no es gente que valore ni la universidad, ni el conocimiento, ni la educación, y eso se nota. Y no fueron muy excelentes en ese ámbito en ningún caso la mayoría de los miembros del Frente Amplio. Lo que sí les importa es el tema, es la educación mirada con ojos políticos y por lo tanto donde el movimiento universitario, y es un movimiento que se alimenta de la frustración, ¿cierto?, y de las demandas de los estudiantes y de los egresados y sus familias. Entonces, en eso, el CAE juega un rol central porque el CAE crea una gran clase en un contexto político además en que las clases sociales se han disuelto, las clases sociales tradicionales. Entonces ya no hay grandes sindicatos de trabajadores, todo eso se volvió líquido, desapareció. Eh, pero se crea una clase de endeudados por la educación que resulta además sumamente eficaz al momento de hacer política, salir a las calles, demandar, etcétera, etcétera. Y esa es la ola que levanta el Frente Amplio. Y con la cual, al final del día, es la gran causa del Frente Amplio. Porque todo el resto, uno vio que Yaitul terminó preso, ya nadie habla de los mapuches, qué sé yo. Todo lo demás era vendible, transable, olvidable. Pero el tema educacional universitario, digamos, el financiamiento universitario, sigue como gran bandera y antes de cada elección, y esto lo puede chequear cualquiera en su casa, antes de cada una de las elecciones importantes, desde la elección presidencial que llevó Boric al poder, pasando por el plebiscito y cada una de las demás elecciones hasta la de hoy, vuelve el tema del CAE, lo vuelven a poner arriba de la mesa porque esa finalmente es su gran bandera. Y creo que además es esa lucha, ¿cierto?, la que explica ese 25% inamovible de apoyo que tiene el presidente Boric. Y justamente Giorgio Jackson escribe el prólogo de un libro de Fernando Atria, si lo podrían leer. Claro, esto es Con Atria en la mochila, que es del prólogo de La mala educación, del libro de Fernando Atria. Esto debe haber aparecido el 2011 justamente. Y dice, en mi caso, egresado a un colegio particular, sentía esa angustia del privilegiado. Creo que una de las funciones que tuvimos los universitarios este año fue buscar que los estudiantes privilegiados tomaran conciencia de su situación y les generara angustia, culpa y rabia. No es fácil para nadie aceptar que los privilegios de los que goza son a costa de la discriminación de otros. Ese es San Giorgio Jackson, el 2011. En base a esto, se puede explicar el fin a la selección y si tú crees que al final los méritos no son de las personas, sino que dependen de dónde nacieron. Obviamente, bueno, hay que ordenar esa discusión. Uno, básicamente, Giorgio Jackson, su amigo y sus descendientes siguen yendo a colegios privados. Eso no cambió en absoluto. Y eso en esos colegios privados le entregan mejor educación, no una gran educación, también comparado en estándares internacionales a partir de las pruebas que se han hecho, la calidad de la educación privada en Chile no destaca para nada, pero sí es mejor, harto mejor que a la que se puede acceder en el ámbito del Estado o el ámbito público, digamos, entre los colegios fiscales y los particulares subvencionados. Entonces, esa angustia del privilegiado de Jackson, digamos, no modificó en nada, digamos, su clase, digamos. Los hermanos, los primos, los sobrinos de Giorgio Jackson van a seguir yendo a colegios privados y su hijo, si es que tiene, probablemente también. Entonces, hasta ahí llegó, digamos, la buenaventuranza de San Giorgio.
Y en el otro ámbito, respecto al mérito, es efectivo, y eso es en toda época, que las personas, en el fondo, la cancha es dispareja. Si uno quiere emerger desde situaciones muy precarias, muy difíciles, y escalar posiciones sociales, llegar, digamos, más alto, salir de la clase en la cual uno nació, eso es muy difícil. Eso requiere, es el doble de esfuerzo, el doble de disciplina, el doble de suerte, el doble, digamos, de concentración que alguien que nació en condiciones, que solo tiene que mantener, ¿cierto?, una posición privilegiada. Y para mantener esa posición privilegiada, además, va a tener el apoyo, ¿cierto? Tiene ahorros, su familia, tiene el apoyo de sus padres, nace en una casa donde hay más cultura, más libros, más medios, entonces más estímulos. Los estudios que muestran que en las casas de clase alta se habla con el doble de palabras. O sea, un niño de clase alta escucha el doble de palabras a los 2 años o 3 años que un niño de clase baja. Entonces, efectivamente, cuando uno mira el grado de esfuerzo humano que tiene que haber para romper digamos, para saltar dentro de la estructura de clase, es mucho mayor. Eso es así y es difícil que eso cambie. Pero en todo caso, para que eso cambie, justamente lo importante es en buena medida cualitativo. Cualitativo en el sentido de que lo que se debe redistribuir no son títulos, sino que son capacidades, conocimientos y habilidades. Es decir, lograr que el joven, que el niño de clase baja, en vez de escuchar la mitad de las palabras a los 2 años que el de clase alta, ojalá tenga acceso al mismo, a un estándar igual o parecido, digamos. Porque son esas las herramientas cognitivas, las que permiten dar esa pelea en mejor pie. Y es una broma cruel, en el fondo, regalar prácticamente, y no regalar, porque además con una deuda muchas veces onerosa para él y para su familia, títulos que no van a mejorar en su posición de clase, porque además se rompe justamente el mecanismo de movilidad que existía, se banaliza. Y lo cual lo hace más grave. Es lo mismo, o sea, destruir los liceos de excelencia, destruir el Instituto Nacional, banalizar el título universitario, todo eso beneficia a la clase que Giorgio Jackson dice que debería sentir culpa y no sé qué cosa. Porque al final los mecanismos que existían, por precarios que fueran, efectivamente estaban estructurados para sacar gente adelante y moverla hacia las clases altas. El Instituto Nacional era una herramienta para eso. Y al destruirlo, en nombre de la igualdad, la justicia y no qué sé yo, se le hace básicamente un favor a las clases altas, a Giorgio Jackson y sus amigos, digamos. Porque se vuelve mucho menos claro, si es que yo nazco en contextos digamos, sin privilegios, en contextos populares, cómo es que yo puedo moverme hacia arriba. Se hace menos claro, se hace menos obvio, se hace más difícil entender cuáles son los mecanismos. Y eso se hace en nombre de la justicia. Porque básicamente se dice, oye, es súper injusto que si yo no logro entrar al Nacional, si yo no logro ir a un liceo de excelencia, no voy a llegar, no voy a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos esos espacios, pero el resultado no es que en el fondo ahora todos tienen la oportunidad de subir. Es justamente lo contrario. O sea, aquí se arrastró a gente hacia abajo en nombre de la justicia social. Y los ganadores son, como decía antes, Giorgio Jackson y sus amigos, que van a tener menos gente compitiéndoles por los puestos que ellos quieren.